Lo supe desde la primera lectura. Esa escena iba a romperme. No por el diálogo, ni por la puesta en escena, ni siquiera por el contexto del personaje que interpretaba. Era por él, por la forma en la que me miraba cuando leía su parte. Como si cada palabra escrita en el guión hubiese sido arrancada directamente de lo que no nos habíamos atrevido a decir durante meses. David es el tipo de director que nunca levanta la voz, pero que consigue que todo el mundo escuche, lento para hablar, rápido para observar, siempre vestido de negro, siempre con un cuaderno en la mano. Desde que empezamos a trabajar juntos en esta obra, se metió en mi cabeza de una forma que no supe reconocer al principio, y ahora cada ensayo se sentía como una excusa para estar cerca de él sin romper las reglas. La escena era sencilla. 2 personajes. Una estación de tren vacía. Una despedida inevitable. Yo era el que se quedaba. Él, el que se iba. Bueno, el personaje que dirigía, claro. Pero a veces me costaba separar una cosa de la otra. Vamos otra vez desde la línea 43, dijo David sentado en la tercera fila del teatro vacío. Su voz rebotaba suave entre las butacas. Esta vez, míralo como si fuera la última vez que vas a verle la cara. Asentí. Tomé aire. Volví a entrar. No tienes que hacer esto, dije con la voz temblorosa. No por el personaje, por mí. Por lo que sabía que venía después. Lo sé, respondió Javier, el actor que interpretaba al otro personaje. Pero fue David quien lo dijo antes, en voz baja, repitiendo la línea como si se la estuviera diciendo a sí mismo. Entonces, ¿por qué te vas? Javier me miró en silencio. El texto decía que su personaje no contestaba, que solo se daba media vuelta y se marchaba. Pero esa vez no lo hizo. En lugar de eso, caminó hacia mí, más cerca de lo que marcaba el guión. Me sostuvo la mirada por un segundo eterno. Y, justo antes de hablar, bajó la voz y dijo algo que no estaba escrito en ninguna página. Porque si me quedo, no voy a poder seguir fingiendo que esto no significa nada. El teatro se volvió silencio puro. Yo no supe si estaba improvisando, o si hablaba como él mismo, como David, a través de Javier. Como si ya no supiera cómo separar lo que era actuación, y lo que era otra cosa mucho más peligrosa. Corte, dijo David, en voz baja, sin moverse del asiento. Javier bajó la mirada, se apartó, y desapareció entre bambalinas. Yo me quedé en el escenario, con las manos cerradas en puños, el cuerpo rígido, el corazón hecho un desastre. David subió al escenario con calma, se paró frente a mí. Por un segundo pensé que me iba a corregir algo técnico, alguna dirección actoral, una nota sobre el ritmo o la emoción, pero no dijo nada, solo me miró. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. No supe qué responder, asentí, luego negué, luego simplemente me quedé ahí, sintiéndome visto de una manera que no había pedido, pero que no quería evitar. Eso que dijo Javier, empecé a decir, pero me interrumpí a mí mismo. David se pasó la mano por la nuca, bajó la mirada, y cuando volvió a alzarla, fue con una honestidad que me dolió más que cualquier escena. No fue parte del guión. Me quedé en silencio. ¿Y lo sentiste como parte de la obra?, pregunté, con un nudo en la garganta. Lo sentí como lo que es, respondió él sin rodeos. Una despedida que llevamos ensayando desde hace semanas. No supe qué hacer con eso. Porque lo entendí perfectamente. Y porque también sabía que tenía razón. Lo que no sabía era cómo seguir después de ese ensayo. No ensayamos más esa noche. David bajó del escenario, se guardó el cuaderno en la mochila y dijo que necesitaba aire. Yo no me moví. Me quedé ahí parado, solo bajo las luces blancas del escenario vacío, sintiendo que el silencio me empujaba más que cualquier palabra. Cuando finalmente salí, él ya estaba fuera del teatro, sentado en las escaleras de entrada, fumando. No lo hacía a menudo, solo cuando algo lo sobrepasaba. Lo supe porque me lo había dicho una noche, mientras limpiábamos vasos de plástico después de un ensayo largo. Fumar es mi forma de no decir todo lo que debería. ¿Estás bien?, pregunté desde la puerta, repitiendo la misma frase que él me había dicho minutos antes. David soltó el humo sin mirarme. No lo sé. Me senté a su lado. Estábamos en silencio con las calles vacías y la ciudad muriéndose lentamente en domingo. ¿Fue demasiado?, le pregunté. No. Fue honesto, respondió. Luego apagó el cigarro con el zapato. Eso es lo que más duele. Pasó un auto en la lejanía. El sonido de un claxon,
un perro ladrando a lo lejos, y otra vez ese silencio incómodo entre nosotros. No incómodo porque faltaran cosas que decir, sino porque había demasiado que ya sabíamos. «¿Sabes que esta obra se acaba en una semana?», dijo de pronto. «Sí». «¿Y después?», no respondí de inmediato. Sabía a qué se refería. Yo tenía una oferta para un proyecto en Valencia. 3 meses, alojamiento incluido, sueldo decente. Lo había comentado por encima una vez, sin darle importancia, pero él se lo había quedado todo. «¿Vas a irte, verdad?», insistió sin mirarme. Eso pensaba. ¿Y ahora? No lo sé, dije con sinceridad brutal. David asintió, como si lo esperara. Luego me miró por fin, de frente, con esos ojos que nunca sabía si te estaban evaluando como actor, o si estaban a punto de decirte algo que dolería. «¿Y si te pido que no te vayas?», ahí fue cuando lo supe. Esto no era una obra, no era una escena, no era una dirección creativa, era él, era yo. Era algo que habíamos construido a medias, en gestos pequeños, en cafés compartidos, en la forma en que se quedaba más tiempo del necesario en los ensayos, aunque no hiciera falta. «¿Y si lo haces?», pregunté con un temblor en la voz. «Entonces sería la primera vez que pido algo solo para mí». Me quedé mudo. Lo miré, sintiendo que las palabras se me deshacían en la garganta. «¿Y tú?», me dijo entonces, «¿me pedirías que me vaya contigo?». Eso me desarmó. Porque no lo había pensado así. Porque parte de mí había asumido que él no se movería. Que yo era el que debía elegir, quedarme o irme. Pero esa pregunta lo cambiaba todo. «No lo sé», repetí por tercera vez esa noche. Pero esta vez dolía más. David se levantó. Sacudió las manos como si se quitara polvo, pero era otra cosa. Era un gesto de rendición. «Entonces terminemos la obra. Ensayemos la escena como está escrita. Digamos adiós como si fuera ficción». Asentí. Y no dije nada más. A partir de esa noche, todo se volvió más contenido, más técnico. Los ensayos se enfocaron en los movimientos, la iluminación, los matices de voz. David ya no corregía desde el escenario, sino desde su cuaderno, sin levantar la mirada. Y yo repetía mis líneas como si ya no fueran mías. Javier lo notó. «Estás raro», me dijo una tarde, mientras nos cambiábamos en el camerino. «Estoy cansado», mentí. «No es eso», insistió. «Es como si quisieras terminar rápido, como si te diera miedo quedarte más tiempo aquí». No respondí. Solo le di una palmada en el hombro y salí antes de que pudiera seguir preguntando. El penúltimo ensayo fue a puerta cerrada. Solo nosotros 3. Nada de asistentes, ni luces ni técnicos. Solo las butacas vacías del teatro, los pasos sobre la madera, y el eco de una escena que se sentía demasiado real para seguir actuándola. David nos hizo repetir la escena final 3 veces. Cada vez que Javier decía, «porque si me quedo, no voy a poder seguir fingiendo que esto no significa nada», sentía que el suelo se me movía bajo los pies. Y cada vez que él decía «corte», lo hacía más despacio. Como si no quisiera dejar ir ese momento. Como si al decir esa palabra, estuviera poniendo un punto final, no solo al ensayo, sino a algo más profundo. Después de la tercera repetición, Javier se disculpó, dijo que tenía que irse por un compromiso. David le dio un abrazo breve y le dijo que estaba perfecto. Pero cuando se quedó solo conmigo, no me miró, solo dijo, «Vamos una última vez. Sin Javier, solo tú, la parte de tu personaje. ¿Para qué? Para quedarme con tu silencio». Eso me desarmó. Me paré en medio del escenario, como tantas veces. Pero esta vez, no había réplica. Solo el hueco donde debería estar el otro. El vacío donde antes había mirada, respuesta, cuerpo. Empecé la escena. «No tienes que hacer esto». Silencio. «Entonces, ¿por qué te vas?» Silencio. Y luego, sin pensarlo, lo improvisé. No estaba en el guión. No estaba en ningún lado. Me salió como se escupe algo que ya no se puede seguir tragando. «Si te vas, no te voy a detener. Pero no vuelvas después fingiendo que fue lo correcto». Silencio. Sentí que el teatro respiraba por mí. Entonces, al fondo de la sala, David dijo en voz baja, con una voz rota que no le conocía, «corte». No me moví. Solo dije, «Esta fue la mejor escena que hemos hecho». Él no respondió.
solo recogió su cuaderno, bajó la cabeza, y salió por la puerta lateral. Y en ese momento, supe que la despedida no iba a ser el sábado en el escenario. Ya había empezado. La noche del estreno llegó como llegan las cosas que uno finge no estar esperando, demasiado rápido y con demasiado peso. La sala estaba llena. Había murmullos en el aire, un zumbido nervioso de público acomodándose, de luces apagándose lentamente. Yo me encontraba entre bambalinas, con la chaqueta del personaje bien ajustada, la respiración controlada como me habían enseñado desde mis primeras clases de teatro. Pero nada de eso servía cuando lo que temblaba no era la voz, sino algo más adentro. David apenas me había dicho 2 frases desde aquel ensayo, notas técnicas, correcciones de escena, todo profesional, todo frío, el tipo de distancia que solo puede venir de alguien que está haciendo un esfuerzo brutal por no derrumbarse. Minutos antes de la función, entró en el camerino con su cuaderno bajo el brazo. ¿Puedo? Asentí. Se quedó parado en la puerta. No se sentó. No se acercó. Solo quería decir que, estoy orgulloso de ti, dijo, con una voz que le salió un poco más baja de lo normal. Me tomó por sorpresa. Más que cualquier crítica, cualquier dirección. Esas palabras me golpearon justo en el pecho. Gracias, respondí, sin poder mirar directamente. No importa lo que pase después, añadió, esta obra, lo que construimos aquí, va a quedarse conmigo. Siempre. Yo quería decirle algo que no sonara melodramático, algo que no fuera simplemente, yo también. Pero todo lo que me salió fue un murmullo tonto. ¿Esto es parte del texto? David sonrió por primera vez en semanas. Una sonrisa chiquita, cansada pero real. No, esto es solo una escena que nunca llegamos a escribir, y luego se fue. La función fue perfecta. Oh, al menos, eso dijo todo el mundo. Los críticos. El equipo. El público de pie al final. Aplausos largos, gritos, emoción, una ovación que duró más que la propia obra. Pero lo que más recuerdo no fue el aplauso. Fue el momento en que Javier dijo su línea, porque si me quedo, no voy a poder seguir fingiendo que esto no significa nada, y me miró, como siempre. Y justo antes de girarse para irse, como marcaba el guión, me tocó el hombro. Algo mínimo. Una variación que no habíamos ensayado. Una caricia leve, como para decirme que esa línea ya no era suya. Que ya no estaba hablando él. Y ahí, bajo la luz blanca, parado en el andén ficticio de un escenario de madera, lo supe. Esa escena, esa despedida, no era actuación. Era David diciéndome adiós, sin estar en el escenario. Era todo lo que no habíamos dicho, condensado en una obra que solo iba a durar 4 funciones, pero que para mí ya se había vuelto permanente. Cuando cayó el telón, yo no sentí orgullo, sentí pérdida. Y entendí que el peor tipo de adiós no es el que se grita. Es el que se actúa tan bien que nadie, salvo tú, se da cuenta de que fue real. Después del aplauso, vino el caos de siempre. Abrazos, felicitaciones, fotos con el equipo, flores. Javier desapareció con su grupo de amigos, el productor repetía, esto fue un éxito. A todo el que se le cruzaba, y yo me encontré en una esquina del backstage con una copa de vino barato, y las piernas temblorosas. David no estaba, nadie lo había visto después del cierre. Ni en camerinos, ni en la sala, ni siquiera en la salida del teatro. Como si se hubiera desvanecido en cuanto se apagaron las luces, y parte de mí supo, en ese momento, que no iba a volver a verlo esa noche. Caminé hasta el escenario vacío, el telón ya estaba abierto, las sillas desocupadas frente a mí parecían más sinceras que todo lo que había ocurrido en la última hora. Me senté en el borde del escenario y respiré hondo. Ahí fue cuando escuché pasos detrás, me di la vuelta rápido con una estúpida esperanza, pero no era él, era María, la diseñadora de vestuario. ¿Todo bien?, preguntó con su voz suave. Sí. Bueno, no sé. Supongo que sí. Se sentó a mi lado, cruzando las piernas como si estuviera en casa. Él te vio, dijo de pronto. ¿Quién? David. Estaba en la última fila. Solo. Con el cuaderno en las piernas, pero no escribió nada. No aplaudió. No se movió en toda la obra. Solo te miró.
No supe qué decir, y cuando se apagaron las luces, continuó. Se levantó. Se puso la mochila al hombro, y se fue antes de que alguien pudiera detenerlo. Asentí. Sentí algo dentro de mí hundirse un poco más. María me tocó la rodilla con suavidad. ¿Quieres que lo busque? No. Ya se está despidiendo. A su manera. Ella no preguntó más. Me dejó solo. Como si supiera que algunas escenas solo se pueden actuar a solas. Llegué a casa tarde. Me duché sin pensar. Me metí en la cama con el pelo todavía húmedo. Todo estaba en silencio. Hasta que sonó el teléfono. Era un mensaje. De David. Gracias por todo. Fue una de las escenas más hermosas que he tenido el privilegio de dirigir. No había te quiero, no había lo lamento. Ni promesas. Solo eso. Agradecimiento. Profesional. Cuidadoso. Vacío. Pero debajo del mensaje, había algo más. Una foto. Borrosa. Tomada desde el fondo del teatro. Yo, en escena, con los brazos extendidos, mirando hacia el lugar exacto donde él debía haber estado sentado. Sentí un nudo apretarse en la garganta. Respondí con una sola línea. A veces, lo más real es lo que fingimos. No hubo respuesta. Y supe que no la habría. El segundo día de función fue más automático. Todo se sintió más frío, más mecánico. Hice lo que debía, como debía. Las réplicas, las pausas, las miradas. El público reaccionó igual, con risas en los momentos correctos, suspiros donde debía haber tensión, pero yo no estaba ahí. No del todo. Javier lo notó apenas salimos del escenario. ¿Qué pasa contigo?, me preguntó mientras se desabrochaba la camisa de utilería. Estoy bien. Mentí otra vez. Él frunció el ceño. No me mientas. Te conozco. Desde hace semanas ensayas esa despedida como si te estuvieras partiendo por dentro. Y ahora parece que ni siquiera te importa. Quise decirle que sí me importaba. Que era justo lo contrario. Que la razón por la que no podía dar todo en escena era porque no me quedaba nada. Que ya lo había dado. Afuera. Antes. En otra despedida. Mucho más silenciosa y real. Pero no le dije nada. Solo me encogí de hombros. Él suspiró y me dio un golpecito en la espalda. Sea lo que sea, no lo guardes para vos solo. Esa noche soñé con David. No pasaba nada raro en el sueño. Solo estábamos en la sala del teatro. Él con su cuaderno, yo sentado en el borde del escenario. Él escribía algo. Yo lo miraba. Y después de unos segundos, me alcanzaba una hoja. Desperté antes de leerla. No pude volver a dormir. Días después, en la última función, el teatro volvió a llenarse. Yo ya había asumido que David no volvería. Que su forma de irse había sido esa, invisible, sin escena final, sin confrontación. Una última dirección a distancia. Y sin embargo, cuando salí a escena por última vez, algo dentro de mí supo que estaba ahí. No lo vi. No lo escuché. No lo sentí con certeza. Pero lo supe, porque actué diferente. Porque, sin pensarlo, en medio de la escena de despedida, improvisé una línea. Un susurro que nadie en el público escuchó. No me dejes ensayando esto solo. No estaba en el guión. No estaba planeado. Javier me miró confundido. Pero no detuvo la escena. Yo seguí. Dije las líneas como si fueran la última vez. Y esta vez, lo fueron. Literalmente, no quedaban más funciones. No quedaban más excusas para vernos. Cuando el telón bajó, me quedé parado unos segundos más en la oscuridad. Esperando. Nada. Volví a casa. Había aprendido a no mirar el celular esperando mensajes. Pero esa noche, cuando me estaba sacando los zapatos, el teléfono vibró. Era otro mensaje de David. Fuiste tan real, que dolía. Gracias por no dejarme solo en escena. Y debajo, una nota de voz. Tardé varios minutos en decidir si la abría o no. Mi dedo temblaba sobre la pantalla, como si abrirla fuera una decisión irreversible. Al final, la escuché. Su voz, tranquila. Un poco más ronca de lo habitual. Sé que no me merezco una segunda escena.
Pero si algún día la vida nos vuelve a juntar en una sala vacía, con las luces bajas, y un texto entre las manos, prometo no volver a huir. Silencio. Ojalá no sea demasiado tarde. Clic. Fin de nota. Yo no respondí esa noche, ni la siguiente, pero grabé una nota también, y la guardé, porque algunas escenas no se actúan frente al público. Se ensayan en privado, una y otra vez. Pasaron semanas. La obra terminó. Javier se fue a rodar una serie. El teatro cambió de montaje. Los carteles con mi cara fueron cubiertos por nuevas promesas. Y yo volví a esa rutina que uno se arma cuando no quiere pensar demasiado. Clases esporádicas, castings mediocres, cafés largos sin nombre. No volví a ver a David, no en persona, al menos. Pero a veces me llegaban fotos por error. Historias en común, amigos del ambiente que mencionaban su nombre al pasar. Está escribiendo algo nuevo, decían. Una obra más íntima, más personal. No pregunté. No quise saber si me había incluido entre las escenas. O si había decidido borrar todo lo que compartimos como si fuera parte de un montaje que ya no servía. Hasta que un día, sin planearlo, pasé por la calle donde estaba el teatro. Había ido a hacer un casting cerca, y la nostalgia me arrastró como esas canciones que uno se promete no volver a escuchar. Y ahí estaba. El cartel de una nueva obra. Título: Lo que no dijimos. Autor y director, David G. Me quedé parado frente a la marquesina, leyendo los nombres, las funciones, las fechas. No reconocía a ninguno de los actores, no sabía de qué trataba, no decía sinopsis. Pero esa noche, compré una entrada. Me senté en la penúltima fila. Solo. Luces bajas. Murmullo previo, gente llegando tarde, todo normal, hasta que empezó. La primera escena, 2 personajes. Uno se va. El otro se queda. Un andén vacío. Una conversación imposible. Sentí el corazón apretarse. No eran nuestras líneas. Pero eran nuestras palabras. No estaban puestas igual. No había copiado nada. Pero reconocí los silencios. Los gestos. El subtexto. Las miradas que se sostenían demasiado. Las pausas que decían más que los diálogos. Y cuando llegó el momento de la despedida, uno de los personajes dijo: «No me dejes ensayando esto solo». Exactamente como yo lo había improvisado. Exactamente como aquella noche. Tuve que cerrar los ojos. Al salir del teatro, el aire de la ciudad me golpeó distinto. No fui a saludar. No busqué a nadie, no quise interrumpir esa versión de nosotros que él había montado para otros ojos. Pero al llegar a casa, hice algo que había postergado por demasiado tiempo. Abrí la nota de voz que había grabado semanas atrás. Y se la envié. Solo eso. Pasaron horas. Casi un día entero. Y entonces, llegó su respuesta. ¿Querés volver a ensayar? Esta vez, sin guión. Sin luces. Solo vos y yo. Me quedé mirando el mensaje. Largo rato. Y luego escribí. Esta vez, no pienso dejarte solo en escena. Enviar.